bienvenidos todos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Hoy tengo un profesor de lujo, un invitado que ya hemos tenido anteriormente en el podcast, pero ustedes quedaron con muchas ganas de seguir entendiendo el autismo, la mente de la persona, cómo funciona. El doctor Abraham Arenas, bienvenido nuevamente. Buenas, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, es que me emociona mucho porque, bueno, el doctor, eres profesor de profesores. Quiere decir que te dedicas a ayudar a profesores a educar a personas con autismo y otros problemas del neurodesarrollo, pero tú también tienes autismo, entiendes muy bien cómo funciona o posiblemente cómo funciona la mente de muchos de nuestros niños. Y en un podcast, no, en un live creo que estábamos haciendo, empezamos a hablar de estas conductas disruptivas que pueden pasar en la vida diaria, como también pueden pasar en una aula. Y yo hablando con los profesores de mi hija Raquel, quedan como muy traumados con no saber qué hacer el momento de que un niño con autismo se pare y empieza a gritar, o se para y tira una silla, o corre por todo el lugar, o no saben qué hacer en ese momento. Al igual que muchos padres que su hijo estalla en la mitad de un mall y tampoco saben qué hacer. ¿Por dónde empezamos esta charla sobre cómo redirigir conductas, cómo entender las conductas, el por qué está pasando para hacer algo al respecto? Bueno, pues mira, cuando hablamos de... Todos los comportamientos tienen una base, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez en el live y he escuchado mucho también de otros podcasts de las razones, ¿no? O sea, de la raíz de todo comportamiento. O sea, no vale hace esto porque es autista, no. Siempre hay una raíz, ¿no? Como bien mencionas siempre. Además que es una cosa muy visual que me gusta mucho, ¿no? Esa comparación que haces con la raíz del árbol, que lo expresa súper bien. Hay distintas razones, ¿no? Y hay que intentar entender un poco las razones para, en base a eso, actuar, ¿no? Pues tenemos razones orgánicas, como puede ser dolor corporal, como puede ser malestar, como puede ser sensibilidad al frío, calor, temperatura, sonido. Puede ser también, regulación, puede ser puede ser estimulación, ¿no? También cuando una persona, hay muchos estudios que hablan de, o sea, los comportamientos retantes pasan tanto cuando una persona está sobresaturada como cuando necesita estimularse, ¿no? Cuando está aburrida una persona autista normalmente no tiene esas herramientas en muchos casos porque están acostumbrados a que les digamos lo que hacer en todo momento, muchas veces. Entonces es una forma también de estimularse, ¿no? O de pedir voz y voto. Tipo, Pedir voz y ya voto. tanto tiempo en terapia, tanto tiempo que todo el mundo me dirige, me dice. Y sí, esas cosas retantes Claro. pueden ser eso. Y también después te voy a compartir una cosa que pasó con Raquel, que es tal como tú dices, se sobresaturó en una situación, en un restaurante hace poco y explotó. Entonces, pero creo que es importante que todo el mundo aquí sepa que todo tiene raíz. ¿Qué quiere decir? Si tu hijo con autismo está teniendo algún tipo de conducta retante, desafiante, disruptiva, ¿dónde está el reto? En poder nosotros tener la calma suficiente en el momento para investigar. ¿Y por qué? Porque si reaccionamos, somos papás, somos humanos, el niño está en la mitad de un mall o en la mitad de un restaurante gritando, muchas veces nos vienen esos pensamientos de pena, vergüenza, ¿y cómo lo saco de esta situación? Muy pocos padres logramos ese zen, ese momento de zen para separarnos de la situación, para poder mirarlo o sea, como que más de afuera hacia adentro y poder jugar detective. Yo creo que eso es algo que tenemos que desminuzar porque es un paso demasiado importante el por qué mi hijo le está pasando esto. Ahora, pueda que no lo resuelvas en tu cabeza en ese momento, puede que te tome meses entenderlo, pero tienes que poder entenderlo. ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Yo para eso siempre recomiendo un diario, ¿no? O sea, un diario de comportamientos, ¿vale? Cuando pase ese comportamiento, apuntar todo bien, el por qué, cualquier pista. Tenía un alumno que siempre llegué a la conclusión de fijarme en lo que hacía siempre, tendía a hacerse una cosa muy rara en la oreja antes de empezar a autoagredirse. Entonces, cuando estaba sobresaturado, eso era unas pistas, ¿no? Que llamamos clues aquí, ¿no? Entonces, apuntar todo eso, todo lo que has observado antes, es súper importante. Espérate, creo que se cortó.
Creo que se ve. Sí, Corta. ahora regaces. Entonces eso, ¿no? Apuntar todo esto, el por qué ha pasado, cualquier olor que haya venido, cualquier estímulo sensorial, si hay un coche pitando fuera, todo eso para llegar a entender, ¿no? Entonces, al final, haces un diario, luego ya es sobre, ¿sabes? Y por ello, aquí puedo contar un ejemplo, ¿no? Yo tenía un estudiante que me llevaba súper bien con él, o sea, le encantaba estar conmigo. Claro, un día fui a la piscina con él y vino a pegarme. O sea, llegamos a la piscina y vino a por mí, vino a pellizcarme, a pegarme, bueno, le redireccionamos. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Era verano y empezó como yo llevaba ya manga corta y empezó a ir a por mí mucho, ¿no? Y yo lo apuntaba todo, no era capaz de saber el por qué. Claro, los padres me dijeron que había tenido lo mismo, había tenido el mismo comportamiento en un supermercado. Y le dije, por favor, describirme a la persona por la que fue y a todo. Pues llegué a la conclusión de que no le gustaban mis tatuajes. Tengo tatuajes en el brazo y no le gustaban. Ah, Porque el otro chico tenía tatuajes. Entonces, aunque fuera verano, me cubrí el brazo y y él dejó de estaba hacerlo. tranquilo. Wow. ¿Y quién sabrá qué pensará sobre estos tatuajes? ¿Le daban miedo? Puede ser. Mira, yo estuve en un restaurante el otro día con Raque Marce y este restaurante tenía un helado, ¿verdad? Vegano sin azúcar, algo que Raquel podía comer. Y ella obviamente, como le limitamos mucho el tema de los dulces y ese helado no tenía leche, no tenía azúcar, es algo que ella podía comer, le dije, bueno, perfecto, Raquel, vas a poder comer este helado. Y ella estaba muy emocionada. Pero cuando estaba comiendo antes del helado, llegó su comida y se le cayó el tenedor al piso. Y ese ruido no molestó a Raquel, molestó a Marcela. ¿Sabes? Cuando alguien es torpe y todo el mundo alrededor queda como que aturdido con esa torpeza. Y Marcela, que ya está de mal humor, le dice a Raquel, pero ya, ten más cuidado. Perdón, perdón, Marcela, perdón. Uy, ya, tranquila, pero ya estaba como que aturdida. Y le regresa, le dan otro tenedor. Cuando le llega el helado, le pasa exactamente lo mismo y se le cae la cuchara al piso. Y en su desesperación de no molestar a Marcela y de comerse el helado, agarra la cuchara del piso y la lamea. Y Marcela la grita nuevamente, ¿no? Y yo, Marcela, cálmate. Porque Marcela ya también es adolescente, está frustrada. Claro. Cálmate, Marcela. El gorra, que tranquila, no pasa nada. Vamos a pedir uno nuevo porque yo estoy tratando de explicarle a ella que cuando se le cae al piso la cuchara y se llena de bacterias, antes de poder explicarle, se me queda mirando y me dice, cállate la boca. Yo quedé en shock. Y en ese momento mi reacción era regañarla. ¿Cómo le va a hablar a su mamá así? Y se me subió la rabia, ¿ok? Y yo, ok, respiré. No puedo dejarla seguir comiendo ese helado, no puedo no decirle algo, pero tampoco lo puedo hacer en este momento, aquí enfrente de todo el mundo. Entonces, respiré y dije, Raquel, necesito hablar contigo afuera. Y ella explota a llanto y a grito. Y yo, todo está bien, tenemos que ir afuera. Entonces, no importa, o sea, yo para mí, esta es mi hija, yo tengo que ponerle límites. La saco afuera y está histérica. Y yo nada más estoy mirando, le estoy diciendo, está todo bien, cuando te calmes vamos a conversar. Y cuando ella se calma, le digo, yo te voy a dar tu helado de vuelta, no te preocupes. Pero ¿qué pasó ahí adentro? Y cuando logré descifrar bien, me dice, me abrumaste, me abrumaste. Le digo, ok, pero realmente lo que había pasado es que ella ya estaba muy frustrada desde que se le cayó el tenedor, luego la cuchara, y después me dice, todo lo hago mal. Entonces, ¿qué pasó? Que pudimos llegar al punto de entender de que ella se quedó mal con que la hermana la regañara una y otra vez. Y luego tanto que quería el helado y ahora mamá le está tratando de explicar algo. ¿Me explico? Entonces, al final yo le dije, tranquila, está todo bien. Agarré a Marcela y le expliqué cómo esto abrumó a su hermana. Pero cualquier otra persona que no tiene como ese know-how o esa experiencia, oye, le quita el helado, la castiga a otro nivel, ¿verdad? La Claro. regaña y la niña queda triplemente castigada, ¿cierto? Claro. Bueno, y al final conecta quizás esa experiencia con el helado y ya cada vez que vea un helado, se comporta así, ¿no? O tiene esa reacción o su cuerpo le produce esa emoción porque lo conecta con el momento, ¿no? Cuando una persona autista, ¿no? Está muy saturada, ¿no? Imagínate, todas las personas en general, ¿no? Imagínate que tienes un día malísimo, ¿no? Una persona neurotípica igual y estás súper triste, súper nervioso por algo que está pasando, súper alterado.
lo que menos necesitas es que alguien te dé otra demanda, ¿no? Te diga, vamos a hacer esto, o cálmate, o siempre digo de broma, ¿no? A los profesores que entreno y tal, que digo, nadie en la historia de la humanidad se ha calmado si de verdad está enfadado porque le digan cálmate, ¿no? ¿Sabes? Cálmate, y que te sale lo contrario, ¿no? Que yo estoy calmado, ¿sabes? Es una forma de decir, pero esa parte que mencionas es súper importante, ¿no? Darle un poquito de tiempo, salir de esa situación, ahora vamos a hablar, ¿no? Ahora vamos a explicar y salir un poco, que no conecte, bueno, no seguir sobresaturando, ¿no? Lo que mencionas. Si encima el padre dice, no me hables así, castigada, señalado, es muy probable que tenga un meltdown. O sea, uno como padre tiene que saber que siempre hay una razón y para descubrir la razón tenemos que estar fríos como una lechuga, frescos. No podemos enrollarnos en la tormenta del momento. Al igual que profesores, si tu estudiante está sobresaturado, no te puedes saturar con él, no puedes meterle más demanda. Yo siempre digo, es más, yo tuve la oportunidad de hacerle mentoreo, un coaching a un equipo de un casting de una obra donde el lead tiene autismo, ¿no? Él me dice, ¿cómo se sentirá una persona con autismo? Y yo me imagino que es como si fuera una lata de Coca-Cola, mitad llena, y viven su vida entera tratando de que nadie le termine de meter suficiente gas para explotar. Como que siempre estás tratando de vaciar esa lata porque cuando más gas o le metes, cualquier cosa puede hacer que eso estalle. Que una persona con autismo casi siempre tiene la mitad ya llena, no está en cero. Okay, siempre tiene ya un nivel de saturación que cualquier cosa le va metiendo más y más presión a esa lata hasta que estalla. Nuestro trabajo es siempre tratar de mantener, no ser los que aportamos a eso. La vida va a ser suficiente para aportarles. Entonces, ¿somos nosotros los que vamos a terminar de meter esa presión para que estalle la lata o somos nosotros los que vamos a darnos cuenta que la lata se está llenando, meterle un huequito para bajarle un poco esa presión? Yo creo que ese es el primer paso. Ok, bien. Digamos que una persona ya identificó qué está pasando. Esto puede tomar tiempo, ¿cierto? O sea, ¿cuánto tiempo te ha tomado a ti a veces identificar lo que le pasa a un estudiante, por ejemplo? A veces meses. A veces, bueno, desde un ratito, un día, que por lo que sea te das cuenta, hasta meses. El por qué, ¿no? O sea, te puede llevar mucho tiempo, pero tienes que observar, tienes que intentar, bueno, pues apuntar todo bien, qué ha pasado, que no, para hacerlo. Pero aquí, bueno, entran en juego muchas cosas, ¿no? Muchos, por ejemplo, tienes un alumno que es no hablante. Y claro, aquí, bueno, por ejemplo, hablamos bueno, el sentido de interocepción también, ¿no? Por ejemplo, que es bueno, lo que somos capaces de darnos cuenta de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, alumnos que no son capaces de darse cuenta que tienen sed, que tienen hambre, que tienen todo este tipo de situaciones, al final lo complican mucho más, ¿no? Porque a lo mejor es solo que no han bebido, ¿no? O que no han comido, o que... Entonces, al final, hay ciertos comportamientos que te llevan más tiempo, ¿no? Lo importante es entenderlo y entender cómo lidiar con ellos, ¿no? Cómo minimizar esa situación de que los comportamientos pasen y cómo lidiar con ellos, ¿no? Yo siempre hablo aquí me gusta dividir las estrategias o lo que hacemos en prácticas proactivas y prácticas reactivas, ¿no? Nuestro foco tiene que ser siempre las prácticas proactivas, teniendo en cuenta o a mano siempre prácticas reactivas para salir de esa situación. ¿Qué son prácticas proactivas? Todo lo que podemos hacer que esté en nuestra mano, que nosotros sepamos que puede evitar ese comportamiento retante, ¿no? Prácticas reactivas, cuando ese comportamiento pasa, ¿qué hacemos? Bien. ¿Qué actuamos? Ok. Entonces, sí, no sé si tienes alguna pregunta. No, estoy interesada. Quiero saber cómo, que nos des un ejemplo de cómo se funciona. Prácticas proactivas, ¿no? Prácticas proactivas, pues, bueno, como he dicho, todo lo que hacemos antes de que ese comportamiento pase, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que el alumno no llega, yo siempre hablo de alumnos, ¿no? Pero Está bien. si el alumno no tiene dificultades con la interocepción, bueno, tenemos que ofrecerle agua cada cierto tiempo para que esté hidratado. Tenemos que llevarle, ponerle en su schedule, en su timetable, tenemos que ponerle cada media hora que vaya al baño para que no haya una dificultad. Tenemos un accidente, perdona. Tenemos todo ese tipo de estrategias son prácticas proactivas, ¿no? Inhibidores de sonido. Si tenemos dificultades con algún olor, evitar ese olor, ¿no? O todo este tipo de cosas que sabemos que puede ser un detonante
de ese O sea, en el comportamiento. caso de Raquel, por ejemplo, en el restaurante, sería, bueno, puede pasar que se le caiga un cubierto, lo que Raquel le hace mal es que la regañen o que la gente reaccione demasiado alto o algo demasiado chico. Entonces, nosotros mismos aguantar esa reacción porque a ella le afecta. Eso sería proactivo. Claro, sí, bueno, antes de que se detone eso, ¿no? O incluso, fíjate tú, enseñarle a trabajar, porque aunque una persona autista sea hablante, ¿no? Hay ciertos visuales que son siempre de apoyo, ¿no? Entonces, trabajar de antemano, a lo mejor con algún visual que no tenga que poner demandas, ¿no? Yo siempre hablo al final de despersonificar las demandas que hacemos a los estudiantes, ¿no? Si al final no le hablas, pones un visual ahí encima de la mesa, que él ya lo entienda, ya no eres tú diciéndole qué tiene que hacer, ya lo tiene ahí, cuando él se regule lo coja, ¿no? Entonces, a lo mejor es, bueno, tener un visual o ella misma para que saque y diga, me estoy saturando o es demasiado, ¿no? Cualquier fotito, Ya. o break o descanso, cualquier cosa que nosotros creamos que pueda ayudar, ¿no? Ok. Entonces, no necesito, incluso vosotros, ¿no? Si algo ella tiene que tener cuidado en vez de la reacción, ¡cuidado! Pues sacar un visual, be careful, ¿no? O cuidado. Cualquier cosita así puede ser proactiva, ¿no? O sea, como que, ajá, algo que yo quisiera decirle, cálmate un poquito porque estás hiperactiva, pero capaz no con mi voz o con mi emoción, sino un visual tipo, mira, está pasando, pero el visual ya Claro, no le mete la emoción humana, es simplemente un claro. hecho, esto está pasando y ella se lo puede tomar más leve. Qué interesante ese dato. Claro, fíjate, al final no tienes esa reacción, ¿no? Cuesta un poco llegar ahí, ¿no? Y luego aquí no todo el mundo tiene la misma tolerancia, ¿no? Yo trabajo mucho en la tolerancia a los comportamientos también y que conozcamos qué tipo de, como padres o como acompañantes, qué comportamientos nos cuesta más tolerar para intentar lidiar también nosotros mismos con ellos. Pero sí, tener siempre algún tipo de solución así al principio, cuando algo pasa, que ella asocie bueno, pues a cuidado, ¿no? O todo este tipo de emociones sin que nosotros nos sobresaturemos, ¿no? Incluso que ella lo sostenga y cuando ya se calme, venga, te lo dé y ya sepa que es hora de hablar, ¿no? Por ejemplo, Buenísimo. trabajar en estas cositas así suele ser importante, ¿no? Y luego, prácticas reactivas, bueno, pues ahí siempre yo, por ejemplo, hay que tener en cuenta cuáles son sus motivaciones, me refiero a objetos de referencia o algo que le guste que ella le pueda sacar de ahí, ¿no? Por ejemplo, tener siempre en la mochila su juguete favorito, tener siempre en clase, tener los inhibidores por si empieza con algún comportamiento. Todo este tipo de cosas es siempre importante ir con ellas, quizás un visual también, ¿no? Puede ser a veces una práctica reactiva, ¿no? Para que, bueno, como, pues es lo que te digo, ¿no? A lo mejor tiene un momento donde se está autoagrediendo un estudiante o donde se está autoagrediendo, la práctica reactiva sería sujetarle, ¿no? Un poco, redireccionarlo un poco para que Pero, no se ajá, autoagreda. ¿qué pasa? Hablemos así. Tienes un niño con autismo, se está pegando la cabeza. ¿Qué haces? Bueno, se está pegando en la cabeza, aquí hay que sujetar. O sea, hay que redireccionarle las manos, o con cojines o algo para que no se peguen. Pero, por A ejemplo, ver, aquí pasa algo sí. interesante y aquí es donde viene la línea gris. Yo tengo muchos papás, doctor, que los niños se pegan la cabeza contra la pared o contra el piso en momentos que están, que quieren algo y el papá o la mamá no se los dan. ¿Ok? Entonces, mamá y papá asumen que se pega de esa manera contra el piso por conducta, porque quiere lo que no le están dando. ¿Ok? Yo obviamente siempre que un niño se pega sé que hay algo más, pero en ese momento, si ellos, lo que me han dicho, dejan, o sea, lo agarran al niño para que no se pegue, el niño ya se da cuenta de que cuando se pega manipula a los padres. Entonces, porque muchas veces sí lo hacen para conseguir lo que quieren. ¿Cómo se te da un límite cuando el niño se está lastimando? Pero si vas a tocarlo, se da cuenta, refuerza el comportamiento para que lo siga haciendo. Bueno, es que hay muchas cosas ahí, se puede mirar desde muchas perspectivas también, porque a lo mejor cuando una persona, fíjate lo que pasa cuando una persona o un hijo, un alumno, un chico con autismo tiene ese comportamiento, ¿no? Al final el ciclo de comportamiento, él está angustiado, comportamiento escala, se empieza a autoagredir, tú vas, le sujetas y él se regula, ¿no? Con el tiempo ya baja. Al final, quizás se puede mirar desde el punto de vista de que quizás el alumno no tiene otra herramienta para regularse y necesita ese contacto porque es la única herramienta que ha aprendido, al padre o al cuidador que va a sujetarle.
¿no? Eso puede ser un punto de vista de verlo, ¿no? ¿Qué le damos antes de que pase? Si un alumno quiere, hablamos a veces del chocolate, ¿no? O un alumno quiere un juguete, ¿vale? Y tú sabes que ese juguete puede ser un detonante de comportamiento porque está muy obsesionado. ¿Por qué un alumno no puede tener un juguete? Fíjate la connotación distinta. Si le decimos no, a decirle juguete, 5 minutos al final del día. Y lo usamos como motivador. Claro. Si no entiende 5 minutos, bueno, con visuales. Además, le puedes poner un reloj que encima... A mí me gustan mucho los cronómetros en los relojes de arena, porque ya no es el profesor diciéndole tienes que hacer esto, no, tú lo dejas ahí, él aprieta el botón o le da la vuelta y cuando suena la alarma, él puede tener su juguete. ¿No? Es un poco cambiar toda... Usar lo que les gusta a nuestros niños, no quitárselos del todo, sino meterle límites alrededor para que no sean cosas disruptivas, pero también para enseñarles estructura. Y el niño que se está golpeando la cabeza, que ya se dio cuenta que es la manera de manipular, ¿qué se le enseña en vez de eso? ¿Cómo se le enseña? Listo, porque no puedo dejar que mi hijo se reviente la cabeza, pero tampoco le puedo dar el juguete porque se está reventando la cabeza. Entonces, ¿dirías tú que se sujeta primero y simplemente uno no le da el juguete? ¿Y cómo uno le enseña? O sea, ¿me entiendes? En ese momento los papás están volviéndose locos. Sí, es complicada la situación. A ver, fíjate tú, yo siempre digo, yo creo que ya lo mencioné en el otro podcast, lo que siempre digo a los profesores cuando les enseño, siempre digo que no se puede enseñar a nadar a alguien que se está ahogando, ¿no? Cuando una persona se está ahogando, si te pones desde fuera de la piscina, izquierda, derecha, se va a ahogar. En ese momento hay que estirarse, salvarle y sacarle de ahí. Lo mejor cuando una persona está en una rabieta, un niño está en una rabieta, en un meltdown, es darle espacio, dejar que se calme, darle espacio. Y ahora, llega un punto en el que, imagínate, extremo, un niño se está dando golpes contra la cabeza, es peligroso, ahí hay que sujetarle. ¿Cuánto tiempo? Aquí siempre digo el TINA principle que decimos aquí en inglés. Solo cuando there is not alternative, ¿no? Le sujetamos o le agarramos o le manipulamos físicamente cuando no hay alternativa, porque ya es peligroso. ¿Cuánto tiempo? El mínimo, hasta que deja de darse golpes. Si le pones un cojín para que dé golpes ahí o le sujetas, cuando deje de darse golpes, le das espacio, si vuelve a darse golpes, vuelves a hacerlo hasta que deje de darse, ¿no? Esa dinámica. Okay. Ahora bien. Cuando termine eso, es que le tienes que enseñar otra alternativa. Claro, luego le tienes que enseñar otra alternativa. O sea, ya, fíjate tú que a veces lo difícil es encontrar el objeto de referencia o el objeto que motive a nuestros alumnos. Es muy difícil. Y ahí ya te está dando lo que le gusta. Ahí ya te está diciendo, mi motivación son los coches. Yo quiero ese coche amarillo y lo quiero y me encanta. Ya tienes todo ganado. O sea, a partir del día siguiente, lo único que tienes que hacer empezar con la timetable, una timetable y decirle dónde va a tener su juguete. Decirle incluso lo que puede hacer con su juguete, cuántas vueltas puede dar al circuito, cuánto tiene que hacer con el coche y qué va a pasar después de tener el coche. Y puede ser que le tengas que dar 5 minutos cada media hora. ¿Por qué no? Lo que se trata es que el resto de tiempo esté bien, sepa qué tiene que hacer y él tenga bien establecido cuando va a poder disfrutar. Imagínate que te encanta ir de compras con las amigas, ¿no? Y es tu momento favorito de la semana. Tú sabes que no puedes estar todo el día de compras con las amigas y que no puedes ir de compras con las amigas a cualquier hora. Ahora, si de repente te prohíben y te dicen que nunca vas a poder ir con tus amigas a comprar, seguro que no te sienta bien, ¿no? Entiendo. Lo que tienes que saber es que tienes otras responsabilidades, hay que hacer otro tipo de cosas y luego puedes ir a comprar con tus amigas. Claro, pero yo siento también que muchos de los padres y los profesores somos muy, damos siempre todo porque pensamos, uno, que el niño no es ni capaz de entender lo que le estamos diciendo, o queremos a toda costa evitar esos momentos retantes y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de poner límites, de educarlo, todos queremos lo mismo, queremos que nuestros hijos sean independientes, pero sin querer le robamos la independencia cada día cuando cedemos cosas para evitar esos comportamientos en vez de enseñarles límites. Así como dijiste, todo el mundo tiene límites. Yo tengo que trabajar para darle de comer a mi familia. O sea, punto. No es que puedo ir de shopping todo el día, pero claro, si yo tuviese personas que toda la vida me dijeron que sí, ¿cómo voy yo a tener una familia? Entonces, todos soñamos eso para nuestros hijos con autismo, que puedan tener independencia, familia, carreras, pero si no le estamos enseñando por miedo, es miedo, doctor, le tenemos
miedo a nuestros hijos, a sus reacciones. Y yo creo que el miedo casi siempre viene de lo que uno no conoce. Muchos podemos entender que justamente nuestros hijos se obsesionaron con el carrito amarillo, pero no entendemos por qué. Y como para nosotros ese carrito es inútil, ¿ok? No entendemos por qué nuestro hijo tiene que salir de la casa con 5 o 6 figuras de Spider-Man y de Marvel. Y que si falta una se vuelven locos. ¿Por qué? Y al no entender el por qué, no respetamos la necesidad, incluso la metemos como algo que tenemos que terminar en sus vidas. ¿Cierto? Claro, normalmente si vas en contra de los comportamientos, ¿no? Los comportamientos cubren una necesidad, como hemos dicho antes, ¿no? Si no investigas la raíz, lo único que vas a hacer es que cambie ese comportamiento por otro, que puede ser incluso más retante, que puede ser incluso más disruptivo. Wow. No sabes nunca, ¿no? Pero puede ser incluso más disruptivo. Entonces, hay que investigar la raíz y ir a favor, utilizar todas las herramientas que tenemos como motivadores y luego ya, pues, intentar ir reduciendo, ¿no? Si al principio necesita 5 figuritas de Marvel, ¿no? Para salir fuera. Oye, pues vamos a intentar trabajar poco a poco para que sean 4 y que sepas que la quinta la tiene en casa cuando vuelva. Luego que sean 3. Y bueno, a lo mejor tiene que salir toda su vida, tener una vida, imagínate, más independiente, pero salir toda su vida con una figurita de Marvel en el bolsillo porque a él le produce calma, ¿no? Es un objeto de referencia que para las personas autistas significa mucho. Yo tengo mis propios objetos de referencia, con los años he ido cambiando de objetos de referencia, ¿no? Y ¿Cómo en es eso? todo ¿Cómo eso, se siente cuando tienes ese objeto de referencia? ¿Qué te produce a ti para yo entender un poco más a Raquel, por ejemplo? seguridad, rituales, o sea, es un ritual en ese sentido, ¿no? En que yo sé que lo tengo, me da seguridad, es un objeto de referencia y no sé, que es en mi vida, es lo que a mí me da seguridad. Entonces, Pero ¿por qué no puedo? ¿referencia a qué? ¿Es un objeto de referencia a qué? Bueno, objeto de referencia porque es un objeto de apego, es un objeto que me hace sentir bien y son objetos que sé que, bueno, que están ahí, a mí me proporcionan paz, ¿no? Se habla mucho de la ansiedad, ¿no? Que tienen las personas que tenemos, las personas autistas, que vivimos en constante ansiedad. Mencionabas antes la lata de Coca-Cola, que me parece perfecto también, me lo apunto y lo voy a usar, el ejemplo. Claro, si yo tengo algo que me proporciona pues esa valvulita para, ¿sabes? Que yo sé que está ahí y me hace regularme, ¿por qué Wow. no tenerlo? Ahora, Ok. Entonces, si mi objeto estos de referencia es una objetos. mesa, Ay, sí, ¿qué no puedo haces? ir con una mesa a cuestas. Pero, bueno, pues yo tengo mis objetos más pequeños, tengo mis cosas que siempre necesito llevar conmigo. Cada vez menos o cada vez distintas, voy cambiando, pero siempre necesito tener eso o mis rituales también. O sea, antes de empezar ciertas cosas, yo tengo que hacer, antes de empezar un podcast, yo tengo que hacer ciertas cosas. Casi siempre que lo hago tengo mi, mi taza del Lion King aquí y son ciertas cosas, ¿no? Luego depende del contexto. Yo en España he venido ahora de España un par de semanas, me cuesta horrores centrarme, me cuesta horrores hacer cosas que hacía aquí, ¿no? Entonces, si tengo mis objetos de referencia, si yo allí, me cuesta menos. Puede ser que en un mundo tan cambiante donde todo es incómodo, especialmente cuando ya tienes la mitad de la soda, de la Coca-Cola ya llena, estos objetos te aterrizan. Es como como dijiste, la válvula que va sacando un poco de la presión. Es lo Claro, que, ok, todo puede estar diferente ahorita y cambiante menos esto, ¿ok? claro. Mi papá me trajo un tratamiento nuevo, pero yo tengo esto. Entonces, si yo tengo esto no cambia. Entonces, me encanta lo que me estás diciendo. O sea, estos objetos que muchas veces nuestros niños necesitan, tiene que ver con que son válvulas para quitar presión constante de cualquier cambio o cosa inesperada que suceda que a ellos les afecta. O sea, por un lado, Claro. la vida mete presión, por el otro lado, tener el objeto saca presión. Ok, wow. Claro, tú imagínate, todo tan cambiante, como dices, ¿no? Todo tan imprevisible, que yo creo que la palabra más que es cambiante, pero más imprevisible, ¿no? Lo imprevisible que es todo. De repente se me cae una cuchara que no es mi culpa y mi hermana me dice, pero es que es normal que el resto de personas se comporten así, ¿no? Porque no podemos cambiar al mundo entero, ¿no? Entonces, dentro de toda esa impredictibilidad, ¿no?
tener algún objeto, es como al final consigues muchas veces conceptos visuales que se conviertan en esos objetos también de referencia. Tú imagínate que un alumno es capaz de lidiar ese momento en el que se ha regulado, esa emoción positiva, a un visual. Cada vez que le enseñes ese visual, va a tener esa visión, ¿no? Va a tener esa emoción y va a saber que está seguro, va a saber que el mundo es cambiante, ha pasado algo imprevisible, pero ahí está, ¿no? Te puedo contar, si quieres, un caso súper práctico, que es uno de los alumnos que más retos me ha producido en mi carrera y eran más complicados, ¿no? Un alumno era prehablante, hacía algunas palabras, pero mira, tenía él siempre, imagínate 50 alumnos autistas, ¿no? A nivel 3, nivel 2, y claro, él tenía algo, tocaba la alarma de incendio, imagínate, 50 alumnos, cambiar su rutina, el sonido, todo el mundo corriendo, lo que causaba eso en el colegio, ¿eh? Wow. Y él lo hacía 2 o 3 veces al día, 4, las veces que fuera. O sea, pasaron meses. Y por ley, todos los 50 estudiantes tenían que salir 2 o 3 veces afuera porque la alarma estaba prendida. Claro, y encima el sonido de la alarma. Oh my gosh. Dificultad sensorial, todo el mundo corriendo, distracción. Entonces, lo que yo analicé empecé a trabajar con él e intenté analizar un poco más que, todo el mundo decía, no, es que es por estimularse, es por fastidiar, es por la reacción. Entonces yo pensé y dije, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que hacemos cuando él toca la alarma? Cuando toca la alarma, todos vamos al punto de encuentro, pasamos lista y volvemos a nuestra clase, ¿no? Cada uno a la suya. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo. Para él era como su referencia, ¿eh? La alarma se convirtió en su referencia y el punto es. Entonces yo lo que hice, compré un recorder de estos, uno para donde grabas el sonido, y con un velcro me lo até a la muñeca y grabé el sonido de la alarma. Entonces, cada vez que él iba a tocar, yo me ponía en medio y le enseñé, no decía, ring your bell, toca tu alarma. Tocaba la alarma y yo lo que hacía todo el camino con él hasta el punto de encuentro. Pasaba lista entera, aunque solo estábamos él y yo, y volvíamos a la clase donde él ya se encontraba y volvíamos a la actividad. Entonces, lo que estaba pasando es que él estaba perdido. Cada vez que estaba perdido, cada vez que no sabía lo que tenía que hacer, cada vez que tenía algo imprevisible, su objeto o su situación de referencia era tocar la alarma, ir al punto de encuentro, reencontrarse y resetearse, como el que dicen, ¿no? Después de ahí ya bajé, fíjate tú ya el cambio, ¿no? Ya no teníamos que mover 50 alumnos, ya solo era él y me estaba dando la comunicación, decía ring your bell y significaba que él estaba, que estaba perdido. Y luego a partir de ahí, pues ya solo reducir. En vez de llevarle afuera, le puse el cartel en su mesa y cada vez que estaba perdido íbamos directamente a su mesa con el cartel de incendio, se reseteaba y volvíamos a empezar, ¿no? Entonces, para él su referencia era la alarma, ¿no? Era ese momento que a él le daba seguridad porque sabía lo que venía después, porque era capaz de predecir lo que sabía y lo que esperábamos de él, que era ir al punto de encuentro. Wow, o sea que él se había hecho una rutina para sentirse cómodo dentro de un ambiente que lo tenía incómodo, pero era una rutina disruptiva a otro nivel. Cualquier persona lo hubiese descontado, es porque tiene autismo. Es más, cualquier escuela que no hubiese tenido un profesor como tú lo hubiese echado. Claro. No hubiesen dado ni una sola oportunidad para ver, o sea, ya, no puede ser lo que está haciendo porque o sea, es muy disruptivo. Entonces, qué inteligente que simplemente diste con que el muchacho se sentía perdido. Claro, Wow. cada vez que no sabía lo que se esperaba de él o que tenía miedo incluso, ¿no? Porque en un colegio con 50 chicos autistas, muchas personas allí, pues de repente otro alumno tenía un comportamiento disruptivo o cualquier cosa. Entonces, cada vez que él tenía una sensación que no sabía cómo lidiar con ella o que estaba perdido, su salvación era tocar la alarma. Reseted. Vamos a reset la escuela entera. Claro, sí, nunca mejor dicho, pero él ya sabía. Además que siempre yo observé porque siempre se ponía debajo del cartel, de la pared, se ponía así, esperaba que pasásemos lista, que viéramos que todo está bien y volver a clase, ¿no? Entonces, a veces hay que fijarse en todo este tipo de cosas porque son las pistas que nos dan cómo lidiar con ellos, ¿no? Y luego el tema de la comunicación también, ¿no?
fíjate tú que siempre hablo de contextos, lo importante de los contextos, ¿no? Ahora te voy a poner un ejemplo que quizás, quizás cuando hagáis la edición del podcast podéis hacerlo y queda súper bien, porque es un ejercicio que hago mucho a los profes. Siempre les enseño un emoji, el emoji este de la gota de agua. Ajá. Y digo, bueno, si os enseño un emoji de la gota de agua, ¿en qué pensáis? La mayoría de personas piensan agua, ¿no? Sí. Es una gota de agua. Ahora, claro, una persona autista le enseñamos que eso es agua, ¿vale? Que eso es, imagínate, para beber. Quiero Sí. agua, ¿no? Claro, el emoji ese le puedes ver. Si enseñas un emoji de un paraguas, también tiene una gotita así. Y ya significa lluvia. Si enseñas la cara, ¿no? Con un emoji aquí, de una gota aquí, ya significa lluvia, o sea, llanto, ya Lágrimas. significa que estás triste, ¿no? Si lo pones con la gota aquí, ya significa que es esfuerzo, ¿no? Cansancio. Entonces, fíjate qué importante también el contexto y tener en cuenta todos esos detallitos, porque muchos estudiantes eso es lo que están confundidos con lo que les estamos pidiendo. Wow. O sea, que tenemos que saber que una gotita de agua en diferentes contextos es diferentes cosas, que para nuestros niños hay que ser bien blanco y negro en lo que estamos diciéndoles. Wow. Claro, Porque ellos son claro, así. O sea, lo que pasa es que en una situación como lo que nos acabas de contar, se siente muy gris. No tan blanco y negro, pero sí al final es, me siento perdido, me quiero encontrar. claro, Y encontré una claro, rutina que me sirve. Y el claro. profesor que me entiende encontró una rutina que no tiene que ser disruptiva para el resto de las personas. Incluso a mí me corta mi tiempo de disrupción, porque ahí ya perdió la clase entera. Esto es ya pim, pum, listo, aquí estás, papá. Ponte cómodo de vuelta. Y Claro, algo está como que en mi mente, porque tengo un paciente que siempre está con unos animalitos y tienen que estar todos. Y él se obsesiona con esos animales, incluso los animalitos tienen que ser de una marca específica que los ojos parecen de verdad. O sea, él tiene animalitos de plástico que son muy genéricos y animalitos que están casi como que pintados a mano. Él solamente quiere los que los ojos parecen reales. Y esta obsesión, y bueno, uno se le quedó en casa y él estaba muy mal por eso. Ok, no tengo ni idea de por qué prefiere los de los ojos de verdad. Capaz es empatía, capaz es confort, pues, es lo que pienso. Pero ¿qué pasa en este momento en el cual tenemos mi pregunta es, ¿cómo yo decido cuándo empiezo el ejercicio de retirar de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 0, o cuándo los dejo? Porque si es confort, si es punto de referencia, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un tratamiento nuevo o estoy de viaje, ¿es el momento de hacer esas cosas? ¿Por qué hacerlas del todo si el niño le da confort? ahí siempre, bueno, hay que valorar todo un poco, ¿no? Al final, si lo que queremos es que tengan una independencia con el tiempo, evidentemente, pues hay que intentar trabajar para que vayan reduciéndolo, ¿vale? Pero lo que podemos empezar cambiando es, en vez de que los lleve 5 en la mano, pues que lo tengan en una mochilita y cuando lo necesite, bueno, si necesita ponerlos en fila, verlos un rato, bueno, pues ¿qué hay de malo en esto, no? Lo que hay que trabajar más bien es en darle la alternativa. O sea, no es ahora, no. Yo siempre hablo de, cuando yo era director del colegio, siempre decía a los profes, les tenía prohibido un no vacío. Un no vacío es un no sin una explicación, ¿no? Solo se podía decir no, entre comillas, solo se podía decir no cuando era peligroso. No, para. Pero si no había que dar siempre, porque así inculcaba que buscasen una alternativa, ¿no? En vez de estar todo el día con los muñequitos, sí, puedes usarlo después de cuando suene la alarma, ¿no? Cuando suene, pones una alarma y todo esto. Entonces, yo siempre lo llevaría de referencia. Ahora, se puede ir trabajando, ¿no? Con comunicación, con tiempo, muchas terapias también en el colegio, pues en ir reduciendo, ¿no? En ir quizás, fíjate tú, se me ocurre, si empiezas con una historia social, con fotos y conectas uno de los animales, si son 5, lo conectas con la casa. Entienda que ese animal es para la casa. Otro Ajá. animal lo conectas con el colegio. Trabajando con tiempo, ¿no? Aunque cueste un poco, pues sabe que es en el colegio. Entonces, cuando vaya, ¿dónde vamos a ir hoy? Vamos al colegio, cogerlo del colegio, se le lleva un animal solo, ¿no? Y este para viajes, para cosas, claro, diciéndole primero, si va a la playa, intentando buscar siempre una foto del hotel que vaya a ir, de la playa, todo esto, y al final le va a dar seguridad encima, ¿eh? Porque va a conectar la foto del hotel donde va a ir, Con ese ya sabe que va a ir a animalito. ese sitio, que va a llevar su animalito y ya está, ¿no? Y se Y vuelve bueno, un pues poquito menos disruptivo en la vida de los padres que tienen que cargar la mochila con los 5 animales o también con claro, la dependencia que tiene el niño con tantas cosas cargando. O sea,
nuestros niños siempre van buscando como ancla tierra. Y a veces esa ancla tierra, o sea, es como, son disruptivas, son cosas que hacen que la familia no pueda vivir como otra familia. Entonces, nuestra idea no es quitarle el ancla y dejarlo derivar al mar, o sea, solo al mar. La idea es anclarlo a cosas más sencillas. Redireccionar siempre, esa es la palabra clave, redireccionar comportamiento. Mira, te voy a contar mi caso, ¿no? Yo siempre iba a todos lados con un montón de cromos de fútbol. Mi interés profundo era el fútbol de pequeño, o sea, pero fútbol me sabía la alineación de los equipos de primera, segunda división de todas las ligas europeas, y son 25 jugadores por equipo, o sea, imagínate, miles de jugadores, estadísticas, todo, y iba con mis cromos a todos sitios. Claro, llevar un paquete así de cromos era, ¿qué pasa? Al final, pues bueno, he aprendido, pero yo una de las maneras que tengo para regularme, voy siempre con el teléfono y lo tengo, y cuando necesito yo miro el AS. Hay 4 periódicos en España, no voy a hacer publicidad, pero miro además siempre en el mismo orden, abro los 4 periódicos y luego ni los leo, pero solo esa sensación, ¿no? De abrir los 4 periódicos a mí me tranquiliza. A mí me resetea, ¿no? Es como mi alarma de incendios que me resetea. Y lo hago hasta en clase. A veces estoy haciendo clases en línea con alumnos, ¿no? Y si estoy teniendo un momento de, bueno, no sé cómo explicar, mi cuerpo lo necesita. Bueno, yo cojo el ordenador, abro un periódico tras otro que me lleva 10 segundos y mi cerebro se resetea. Estoy como nuevo. Entonces, por ahí, fíjate tú, hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Primero son los animales en físico, pero quizás lo podemos cambiar por un visual, ¿no? Del animal, una foto. Y al final, a lo mejor solo tienes que llevar en un teléfono las fotografías y enseñarle a que lo pida. Ya practicamos lenguaje también, ¿no? De animales, por favor, ¿no? Y ya solo tienes que enseñarle la foto, ¿no? De los animales. Todo ese tipo de cosas las vamos a necesitar siempre, o sea, es cómo funciona nuestro cerebro. Lo que hay que hacer es siempre redireccionarlo y tratar de hacerlo un poco más práctico para la sociedad. Práctico también para los padres, porque para el niño no le importa nada que tenga que cargar con todos esos animales. Él feliz de cargarlos o que mamá los cargue, pero al final, si la meta es independencia, pero tampoco pretendo que mi hija sufra, entonces hay que básicamente ponerle todas esas anclas en algo sencillo, que no tenga que ser, porque hay niños que se llevan el tren completo donde van, ¿entiendes? Entonces, Claro. bueno, o sea que no es necesariamente algo malo, es nada más cómo buscar la practicalidad. Y yo pues diría también que tenemos que ser un poquito como inteligentes en cuándo empezamos a trabajar esto. No es en la mitad de un tratamiento fuera del país. O sea, no es en la mitad de unas vacaciones que ya hay demasiadas cosas que van a llenar esa lata de Coca-Cola de presión. Es en casa, ya cuando está dentro de la rutina, con el equipo de trabajo, entender que la razón por la cual estaba pegado a este objeto es porque lo usa, capaz como referencia a calma, a como la válvula que saca la presión de la lata. Claro. Pero tenemos que hacer... Fíjate que ahí entra la parte proactiva que te digo, ¿no? O sea, en el momento, fíjate tú que conseguir redireccionar esos comportamientos para que al final solo necesite 4 flashcards, ¿no? 4 visuales para llevarse en vez de todos los animales, y que luego sea capaz de solo con verlos en el teléfono, un ejemplo, calmarse. Si llegamos a ese punto, ¿qué vamos a evitar? Pues que un día se te olvide un animal o se pierda un animal y ya tenga un meltdown enorme y no seas capaz de encontrar ese animal, ¿no? Todo eso hay que trabajar en un entorno seguro, en casa, ir trabajando poco a poco de una manera muy positiva y cuando esté calmado, ¿no? Cuando esté en un momento pues de calma, ¿no? O intentar buscar otros objetos de referencia. Todo eso hay que trabajarlo antes. Si vamos a cambiar de entorno, vamos a irnos de vacaciones o un viaje, hay que llevarse los animales. Ahí no, y si podemos comprar 2 de cada uno, mejor, pues si se pierde, ¿no? 2. Hay personas que compran 10 de cada uno, peluches. Yo tuve un caso acá en Panamá que vinieron a hacer pues, la parte orgánica con nosotros y este niño tenía una, digamos, obsesión con una copita verde para tomar agua, ¿ok? No tomaba y no recibía agua de nada que no fuese este tazoncito verde. Entonces, claro, la mamá viajaba con 10 del mismo. Y algo pasó con la maleta, no sé bien qué pasó. Tenían uno solo, ¿ok? Y lo perdieron. Y ese niño
la mamá se volvió loca porque eso había pasado en su casa anteriormente cuando tenían uno solo y se quedó en la escuela, que tuvieron que llamar al principal de la escuela a las 12 de la noche para que abriera la escuela para buscar el vasito porque el niño no quería tomar agua. Entonces, cuando estaban acá en la mitad de todo esto orgánico, el niño pierde el vaso y de repente la mamá se vuelve loca, sabe que no tiene idea en este país a dónde está el vaso, no va a conseguir otro igual y le dan una botella y el niño se la toma de la botella. Entonces, vienen, me dicen, miren, ¿cómo puede ser que mi hijo lleva 6 años obsesionado con este vaso? Empezamos la parte orgánica, cerebral, intestinal, y ahora acepta agua de cualquier cosa. Y no es que es magia, es que a veces, como dices, si yo estoy incómodo, si yo me siento inseguro, si yo tengo dolor, todo eso viene de que no estoy cómodo. Algo está pasando dentro de su cuerpo en este tratamiento que está cómodo y simplemente ya no requiere eso como referencia. Entonces, no Claro. podemos olvidar que la razón, que una de las posibles razones por la cual una persona con autismo, ¿verdad?, necesita estas cosas es porque le alivia algo. Y si lo que Siempre. alivia es ansiedad, y la ansiedad está muy ligada a la parte orgánica, no podemos nunca descartar que al bajar inflamación, al comer saludable, bueno, entre comillas, saludable para ti es diferente que lo que significa para mí, pudiera ayudar al proceso de que él no necesite tantas cosas, aferrarse a tantas cosas. Por lo menos es mi experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, una de las cosas que primero investigas siempre cuando hay un comportamiento que no entiendes es toda la parte orgánica, ¿no? Siente dolor, hay algo que le esté molestando y aquí es lo que mencionaba antes del sistema de interocepción, ¿no? Al final, si muchas personas, muchos alumnos no son capaces de saber cuando tienen sed, cuando tienen dolor, todo este tipo de cosas hay que investigarlas, porque si no eres capaz de expresarlo, si no eres capaz de encima. Incluso algunos lo sienten, pero no son capaces de comunicarlo, no son capaces de expresarlo, ¿no? Entonces, cuando todo eso se calma, cuando todo está bien, son más propensos a probar cosas nuevas. Y luego viene otro problemilla a veces también, ¿no? La importancia de, cuando mejoras todo esto, ir a la par trabajando con ellos, toda la parte también de comunicación y todo esto, ¿no? Imagínate una persona que tiene que tiene pues, el exófago, como hemos alguna vez, súper irritado, que no puede comer, de repente se encuentra súper bien y encontramos todo lo contrario, que quiere probar todo, ¿no? Y hay a veces que vienen se meten todo en la boca o intentan probar cosas o todo eso, pues es importante también ir trabajando con ellos Hay que primero, ¿no? evolucionar. O sea, si vamos Claro, a pedirle a nuestros hijos que evolucionen, nosotros los padres o los profesores tenemos que evolucionar con ellos. Algo se me vino a totalmente. la mente cuando tú estabas hablando de todas las capas de complejidad, o sea, complejidad que hay en el autismo, que no podemos pretender nunca una escolaridad exitosa si no hay comunicación con papá y profesor. Eso no existe. O sea, porque mira todas las raíces que pueden estar pasando dentro de un niño con autismo que explican una conducta, pero que toman a veces meses entender. Si yo le tiro a mi hijo a una escuela y yo los echo al agua a ellos como que entiendanlo ustedes, o yo lo hago, o yo capaz lo entiendo en casa, pero no lo transmito al colegio, no hay escolaridad exitosa. Entonces, primero que nada, tenemos que sentarnos con los profesores porque pueden que nosotros tengamos las respuestas. La mayoría de las veces las tenemos o podemos pedir ayuda al profesor. Mira, no estoy totalmente segura, quiero comprobarlo, esto es lo que pasa en casa, avísame qué pasa en la escuela y juntos se puede formar un equipo. Pero creo que muchas veces los profesores tienen mucho miedo porque no hay esa comunicación con el papá, no hay esa cercanía que tiene que ser como un libro transparente, o sea, tienen que trabajar en equipo, porque si no, no impulsas al niño hacia adelante. Pero un profesor que tiene un niño, estamos hablando de una escuela regular, una escuela que Sí. se desea decir inclusiva, pero realmente no lo es, en que muchas veces el profesor es simplemente, aunque tenga voluntad, no tiene el entrenamiento. De repente una escuela normal y de repente hay un niño con autismo en la clase y el niño empieza a hacer algo disruptivo. ¿Qué hace ese profesor? ¿Dónde va? Es complicado. O sea, yo entiendo lo que mencionas, ¿no? A veces yo soy profesor, yo tengo que barrer para mi terreno, como decimos en España. Yo creo que todos los profesores son maravillosos, todos quieren hacerlo súper bien y apoyar a los alumnos, solo que a veces falta un poco de formación o incluso recursos.
primero, en lo que mencionas de trabajar juntos, me gustaría hacer un pequeño incisito ahí de la familia. Fíjate, aquí hablo otra vez del contexto, ¿no? De la gota de agua. Es importante comunicarse en todo, porque muchas veces te das cuenta y hay un poco de... te llega un padre a lo mejor y dice, uy, en casa utiliza 30 pecs, ¿no? 30 visuales. Ya, en el colegio 5. Y te dice el profesor, es que aquí solo utiliza 5. Digo, pues es lo que utiliza en el colegio. Tienes que enseñarle en el contexto del colegio, ¿no? Recordemos, una gota de agua puede ser lluvia, puede ser lágrima. Entonces, es súper importante, porque a veces incluso luego va a terapia y hace cosas que luego no hace en casa. Entonces, es súper importante esa comunicación para sobre todo establecer estrategias para lo que haga en un sitio sea significativo al otro y sea capaz de hacerlo en distintos contextos y entornos. Claro, Eso es una... yo te digo, creo que el ejemplo más drástico que tengo de esto, me encontré con una mamá bellísima, estaba yo con mis hijas de shopping y esta mamá viene y me dice, Miriam, yo te sigo, yo tengo un hijo con autismo, vive creo que en Suecia, seguramente va a ver este podcast, así que hola, hola, perdón que use tu ejemplo porque en verdad tu ejemplo es demasiado importante, creo que va a ayudar a mucha gente. Y me dice que su hijo pues fue prematuro, en verdad tuvo entre la vida y la muerte cuando fue chiquito y come por sonda, por botón gástrico. Y yo me imaginaba un niño bastante comprometido, o sea, ya cuando estás comiendo por sonda, por botón gástrico, es como, ya yo me imagino un niño en una silla de rueda, me imagino un niño, y no, me muestra una foto de un niño hermoso, saludable, con los cachetes gordos, un niño perfecto que camina, que hace todo. Y le digo, ¿este niño come por botón gástrico? Bueno, sí, yo le meto todo lo bueno por ahí, bueno, aunque en la escuela sí logran que coma por boca. Entonces, mira la diferencia, que en el jardín el niño come por boca, en casa come por sonda gástrica. ¿Qué está pasando? Entonces, claro, hablando un poco con la mamá, me dice, es mi miedo de que se me muera, porque por tanto tiempo estuvo tan frágil, pero por eso yo le digo, mamá, hay que evolucionar con el niño, ¿ok? Porque ve a la escuela y pregunta, ¿cómo ustedes logran que mi hijo coma por boca? Porque seguramente te van a dar las herramientas para que lo logres en casa. Y a veces tenemos que ir un paso incluso más allá. ¿Con quién come en el colegio? A lo mejor tienes su acompañante con el que come todos los días, con el mismo con el tenedor, cubiertos. A lo mejor hay que empezar porque el acompañante vaya un día a casa con el tenedor, con los cubiertos, un par de objetos de referencia que el chico asocie a la acción de comer y empiece así. Y ya ir introduciendo a la madre. Y pasa al contrario. A lo mejor hace algo en casa y hay que introducir a la madre en el ámbito escolar para que vaya haciéndolo, ¿no? Entonces, solo se puede hacer desde la colaboración, desde la apertura, desde la transparencia. Y no es muy difícil. Claro, y desde el conocimiento que no siempre es el chico. Porque en este caso, yo le dije a la mamá, por eso me atrevo a decirlo acá, que es ella. Muchas veces somos nosotros los que estamos poniéndole límites a nuestros niños por nuestros propios miedos. Y capaz en la escuela, como ellos no vivieron toda esa trauma de que el niño casi se muere, pues lo ven perfectamente, le meten la comida en la boca y el niño capaz la aceptaría en la casa también, pero es la misma madre que por miedo echa para atrás ese avance. Entonces, también uno tiene que poder hablar abiertamente y no tomárselo a pecho o mal. Saber que todo lo que haces lo haces desde el amor, pero que un profesor te diga, mamá, estás echando para atrás a este niño por tus miedos, muchas mamás lo van a tomar muy mal. Al igual que muchos profesores, cuando uno viene y le dice, es que no le estás dando el tiempo que requiere para que ella logre tal cosa, yo soy el profesor. No, no, no. Para que un niño con autismo salga adelante, los egos también tienen que irse. Es tan importante ese tema. Eso es básico, incluso con compañeros, ¿no? A veces escuchas, yo me molestaba mucho cuando veía a profesores entre ellos, o asistentes de profesor, acompañantes, decían, conmigo no ha llorado, o conmigo no, con nosotros. Eso es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces los egos se tienen que quedar siempre a un lado. Y también es muy importante saber que estamos haciendo todo lo mejor, lo que creemos mejor para esa persona, y que, bueno, pues que tampoco es culpa nuestra muchas veces, ¿no? Que lo hacemos todo lo mejor que podemos y, bueno, que es un reto, ¿no? Por eso se llama comportamientos retantes, ¿no? Le llamamos challenging behaviors en Reino Unido. Me gusta mucho más eso que disruptivos, ¿no? Porque pone
el acento en el reto que supone para las personas que trabajamos con personas autistas, ¿no? Que es un reto lidiar con esos comportamientos. En vez de decir, tú eres una disrupción en mi vida. Claro. Ok. Claro, está siendo un reto para mí, ¿no? El reto, bueno, connota que quiero superarlo, ¿no? Quiero superar y ayudarte, ¿no? Es un poco... Yo te digo, para mí, casi todos los papás que tenemos un niño con autismo tenemos algún equipo, sea terapéutico, sea escolar, incluso la familia. Y esos diarios que tú mencionas, a mí me parecen demasiado importantes, porque cuando tenemos algo que ya es demasiado marcado, no podemos quedarnos en la superficie del autismo. Tenemos que buscar las raíces. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, si yo tengo mi diario y la chica que me ayuda tiene su diario y la maestra también, venga, ¿qué coincide? Hablen, porque muchas veces uno va rápido. Yo soy de la que cuando pasó con lo que pasó con Raquel del perfume, yo te pregunté a ti, yo lo puse online y pedí ayuda y personas con autismo que sí tenían la manera de comunicarse me escribieron. Casi todas concordaron, todos dijeron lo mismo, Miriam, es aceptación, no quiero leer mal. Y yo, pero si ella no me ha dicho eso, no importa, todos queremos pertenecer. A ti no te gustó el perfume, es eso. Entonces, claro, después de que ella fue al psicólogo, hicimos todo un trabajo de fotos y todo, era eso. Era mamá no le gustó y a mí sí me gustó. Y ella era un paso más, era su lucha interna de querer algo que a otra persona no le gustara o no le pareciera. Entonces, y todo el mundo me dice, dile que, Miriam, ve y dile que te encanta, ve y ponte el perfume. Y le digo, ¿sabes qué? El perfume no es malo, el perfume es rico. Nada más hay que enseñarle a ponerse poco. Y me lo puse, me lo rechazó. Le dije que era delicioso, no me creyó. Tenía que ver más, no con que yo la aceptara, sino que con que ella aceptara que le gustaba algo que a otra persona no le iba a gustar. No, Ese concepto es la gota en todos los aspectos, o sea, es muy gris. Entonces requería tiempo hasta que yo le decía al terapeuta, ¿pero qué hago? ¿Voy y le compro el perfume? No, me decía, no vas a comprar este perfume hasta que ella no lo pida. Hasta que no salga de su boca, yo lo quiero. Porque al final, el único punto es que ella se acepte a ella. Claro. Pero tomó un equipo y te pregunté a ti, le pregunté a un montón de personas con autismo, le pregunté a los profesores, o sea, no, yo lo agarré como mi hiperfoco es mi hija, ¿ok? Claro. Mi interés profundo es Raquel. Entonces, Claro. yo diría a los padres que queremos respuestas, no hay que obsesionarse con todo, pero si tienes una cosa que, ¿por qué? No lo dejes a un lado. Tú mencionaste algo, pero se había cortado por el tema del internet, del niño con la oreja, y eso me recuerda a una mamá que me dice, Miriam, a mi hijo se le calienta la oreja. No sé por qué le pasa esto. O sea, yo no sé por qué se le calienta la oreja, pero tu caso venía con, algo pasaba con la oreja y luego estallaba el niño, ¿no? Sí, cuando era, bueno, pues, pistas, pero puede ser cualquier cosa. Yo he visto ciertos aleteos un poco distintos en un niño antes de explotar, ¿no? Antes de tener el meltdown. Y este chico, yo lo que observé es que, bueno, cuando hacías una cosa muy rara en la oreja que hacía, a los minutos se levantaba, empezaba a agredir, empezaba a autoagredirse y todo esto. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí, no? Aparte de ir a la raíz de todo esto, ya sabías que en el momento que se tocase la oreja tenías unos minutos para sacarle de esa situación. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, pues al final tenemos un equipo en la clase, intentar redireccionar también a los otros alumnos a otra actividad por si él pegaba o cualquier cosa y usar objetos de referencia. Okay. O darle una alternativa. Este alumno además era el claro ejemplo de lo que digo de despersonificar las órdenes que damos muchas veces. No aceptaba muy bien que le dijéramos todo el rato lo que tenía que hacer. Puede ser. Entonces yo al final, yo tenía un libro que creé de visuales donde ahí le ponía su rutina, él tenía... Hay que tener muy en cuenta el choosing time. Siempre digo, el tiempo para escoger, ¿no? Yo siempre, cuando los alumnos llegan a clase, podemos empezar siempre con 5 minutitos de que ellos escojan, cómo se regulen, ¿no? Estén en el entorno, luego hacerlo y luego hacer la clase y cada media hora poner 5 minutitos de choosing time, ¿no? Entonces yo hacía eso con él y bueno, y cuando ya yo veía que se tocaba la oreja, es lo que te digo, yo ya tenía un par de visuales, un visual sobre todo que era break, como el que te digo de secar. Entonces yo lo único que hacía, lo pegaba estaba creado con velcro, lo pegaba ahí, dejaba el cuaderno,
y ya le estaba dando una alternativa. Ya le estaba diciendo, oye, que te entiendo lo que te está pasando, pero si vas a este sitio, que era un sitio del patio donde se calmaba, si vas a este sitio te vas a sentir bien. Pero claro, si yo cuando él está enfadado le digo, vámonos al patio, ya le estoy dando una orden, ya le estoy sobresaturando. Entonces yo dejaba eso ahí, le estaba dando una alternativa y él cogía el libro, se iba al patio y se relajaba. Qué impresionante. O sea, básicamente todo lo que tenemos que aprender a hacer es entender que tienen la Coca-Cola a mitad llena y necesitan una válvula para sacar la presión. Y toda cosa inesperada que sature va a hacer explotar esa lata. Es así. Y tú como profesor y nosotros como padres tenemos que aprender cuáles son las válvulas que podemos ofrecerles en términos, o sea, de un objeto, en términos de espacio, en términos de visuales, cualquier cosa, cualquier alternativa que ayude a bajar un poco esa presión. Eso sería reactivo. Lo proactivo sería cómo evitar meterle nosotros más saturación, ¿verdad? Claro. Adicional. No te estoy diciendo que, a ver, que no retes a tus hijos. Obviamente yo a mi hija la tengo siempre. Es saber qué cosas detonan y cuándo parar y cuándo ya darle la válvula. Porque el tema no es tampoco darle la dejarlos quietos. Alternativa de... Claro, por ejemplo, lo que mencionabas antes, que creo que no contestaba lo del profesor en la clase, ¿no? Es entender también cómo funciona el cerebro y saber que a lo mejor este alumno al principio o cuando empiezas a trabajar, saber el punto en el que está, ¿no? Y como bien mencionas también, ir evolucionando con el alumno. Si sabes que tu alumno ahora en este punto solo aguanta 5 minutos de trabajo en una mesa y tienes que hacer choosing time, 5 minutos de trabajo, 5 de relajación con el objeto de referencia y volver a hacer choosing time, 5 minutos de trabajo. Eso es lo que toca hacer ahora, porque luego de 5 minutos pasas a 10 y luego pasas a 15. Pero una persona cuando está desregulada no está aprendiendo. Yo siempre digo, es mejor 30 segundos al día de aprendizaje significativo que una persona esté regulada, que 8 horas que una persona esté desregulada, porque cuando está desregulada no está aprendiendo. Wow. Y para eso tenemos que entender ese mete presión, quita presión. Es el balance, Claro. que al final todos lo vivimos. O sea, yo también, si yo estoy súper saturada, pero la diferencia es que yo sé que yo me doy un masaje, yo puedo decirle a todo el mundo en el trabajo no me llamen porque no quiero. O sea, la única diferencia entre las personas con autismo no verbales o poco verbales o que no se pueden expresar con cualquier otra persona es que no se pueden expresar. Porque si mi hija me hubiese dicho, mami, me abrumó lo de Marcela, no me regañes ahorita, no me digas nada, déjame comerme el helado tranquila y más tarde hablamos. Ah, bueno, está bien, pero no. Explotó la botella, me dijo, cállate la boca, ¿ok? Claro. Entonces, todos en la familia tuvimos que ver con que esa botella se explotara porque no nos estamos dando cuenta que lo que estábamos haciendo causaba presión. Entonces, ojo, no quiero que nadie tampoco se sienta culpable por haber causado presión en la vida de sus hijos. Para eso estamos los padres. Sí. Entonces, tenemos que aprender nada más de esos momentos en los cuales nuestro hijo ha estallado, cómo nosotros participamos para meter la presión y qué podemos hacer para empezar a desahogarla. Claro. Y a todo esto se suma que muchas, aparte de la parte de comunicar, de que no son capaces de comunicarlos o les cuesta un poco más, las dificultades en el sistema de interocepción hace que incluso muchas personas autistas que somos capaces de comunicarnos bien, no entendamos, no seamos capaces de identificar esas señales de que nos estamos sobresaturando hasta que nos saturamos. Por eso hay mucho meltdown de chicos que son hablantes, que son verbales, pero claro, cuando ellos cuando se dan cuenta ya están dentro del meltdown, ¿no? Ya están en plena fase de ebullición, ¿no? Ya no han sido capaces de identificar las señales para vaciar la válvula, ¿no? Entonces, sumado todo eso a la dificultad de comunicación, pues imagínate Claro, pero ¿sabes qué? Nos pasa a todos. Muchas veces en nuestras mentes empezamos, ay, ¿y qué va a pasar? O sea, nosotros a veces, yo llego y mi esposo me dice, pero ¿qué te pasa? Estás acelerada. Yo no estoy perfecta. No, tú estás acelerada. O sea, está bien también entender que muchas veces la persona externa, la que nos está viendo por fuera, en este caso nosotros los padres o los profesores, sí podemos ver claramente que ese niño está a punto de estallar. Lo que no podemos entender claramente es el por qué. Para eso tenemos que bajar las revoluciones, empezar a notar. Si se puede preguntar después de que el niño está calmado ciertas preguntas,
¿ok? Y notar si vuelve a pasar y si ciertas circunstancias vuelven a pasar. Porque no lo están haciendo por gusto. O sea, esto no es, listo, se me salió otra cabeza del cuello y estoy, o sea, ¿me entiendes? Como que un monstruo que explota. No, todo tiene una razón, una raíz. No nos quedamos con el autismo como tal y es la razón. No. Ser humano que está sobresaturado, ¿qué pasó? ¿Cómo contribuimos y cómo podemos evitarlo la próxima vez? Claro. Sí, totalmente. Y en cuanto a la comunicación también de casa, ¿no? Esto que dice que estamos hablando del diario, ¿no? Fíjate tú también, incluso importancia de comunicar al colegio cuando llega por la mañana lo que ha comido, lo que no, si ha comido, cómo ha dormido. Porque todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta los profesores, porque si tu alumno no ha dormido en toda la noche, se ha tirado toda la noche caminando de un lado a otro de la casa, quizás tienes que tener más paciencia ese día, quizás tienes que proporcionarle un sitio donde relajarse. Si no ha desayunado bien, quizás tienes que tener algunas galletas o fruta o lo que hayas hablado con los padres para que pueda comer. Igual cuando va a casa. Si no ha comido ese día porque ha estado desregulado, la madre tiene que saberlo, por ejemplo, para saber que quizás tiene que darle algo de comer cuando llega a casa, porque si no va a estar desregulado, ¿no? Entonces, toda esa comunicación es que es básica. Es básica, pero no se da. O sea, yo te puedo Ya. decir, o sea, dependiendo de qué país uno vive, ¿ok? Muchas veces ni te aceptan al niño en la escuela, ¿ok? Eso es otro podcast. Pero muchas veces estos profesores no tienen tiempo, tienen 30 niños, 1 o 2 con alguna necesidad, y si ese niño no tiene una shadow o una tutora, pues queda ahí perdido en la esquina. Entonces, tenemos que buscar la vuelta. O sea, si puedes tener un tutor, una persona con la cual tienes que tener esa conversación, tienes que tenerla. Y si no puedes, pues ¿sabes qué? Métete tú, no sé qué decirte, pero la comunicación tiene que estar para que ese niño salga adelante. ¿Es así? Sí. Es inevitable. Sí, es básico. ¿Qué último? Pero bueno, entonces también para otro podcast. No, sí, tuyo, ya, hora y 6 minutos. Yo me puedo quedar contigo horas porque la verdad es que cada vez que hablo contigo aprendo algo nuevo. Ahora ya estoy maquinando qué tipo de visuales puedo hacer con Raquel, como para darle seguridad, ¿me entiendes? Sí. O sea, y voy a trabajar con su psicólogo, se me ocurre también buscar una manera de usar eso para la autoestima, algo que diga, a ti te gusta, eso es suficiente. O sea, cómo comunicarme con ella de una manera más sencilla, pero que de verdad le entre y sepa que yo la quiero entender. ¿Qué último consejo tienes sobre este tema, sea profesores, sean padres, para nuestra comunidad? Bueno, siempre utilizar sobre todo mensajes positivos, no ir a favor de gustos y motivaciones, siempre digo, de los alumnos, y siempre, bueno, valorando lo que les guste, ¿no? Y que no lo vean como, porque una vez que sabemos lo que les gusta, ya tenemos todo ganado, ¿no? Ya lo podemos usar como con el perfume. Bueno, está bien el perfume, pero 3 flu, ¿no? 1, 2, 3. Y los viernes, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y siempre a favor de ellos, sobre todo que se sientan, pues, que lo que les gusta importa, ¿no? Siempre cuando formo digo, incluso esto pasa también con todo el mundo, ¿no? Neurotípicos, personas neurotípicas y con todo el mundo, ¿no? Cuando a un niño pequeño, fíjate, le decimos, le hablamos de Santa Claus, que le va a traer regalos, le hablamos de todas estas cosas de fantasía, nos cree. Claro, si le decimos que lo que hace no está bien, que no es bueno, que no es valiente, también nos va a creer, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer siempre es validar sus emociones, validar lo que les guste y usarlo para redireccionar comportamientos y para hacer que se sientan siempre bien y con emociones positivas, ¿no? Y usar esas emociones positivas para cuando vengan las negativas, que vendrán como para todo el mundo, que las tengan como referencia y puedan salvarse de esa situación. Wow, y yo quiero agregar una sola cosa, porque mientras tú estás hablando de que es importante validar que lo que a ellos les gusta es importante, muchas veces en silencio le estamos dando mensajes de que ellos son raros por eso, ¿ok? De que está mal que tenga que cargar los 5 animalitos, pero si supiéramos realmente que lo hacen por una necesidad de confort o de estabilidad o como una ancla, ¿verdad? Creo que lo haríamos menos, entenderíamos un poco más, a pesar de que capaz queremos ir quitando un poco ese apoyo o que ellos se empiecen a sentir más cómodos en su propia piel, respetaríamos un poco más y ellos no se sentirían tan fuera de lo que es ser normal, pues, no normal, no hay normal, pero quiero decir se van a sentir menos raros si nosotros dejamos de verlos como raros. Totalmente, al final
muchos niños crecen, autistas crecen con la imagen mala del autismo, ¿no? Los compañeros, podemos hablar de bullying, esto es otro podcast largo que podemos hacer, Tú haces podcast de bullying, porque yo sí quisiera hacer uno contigo sobre cómo evitar el bullying. Hice uno, vale, podemos hacer. Tuve una familia en Chile que el niño se quería. Podemos hacer uno cuando quieras sobre bullying, porque tengo mucha experiencia. Ay, qué bueno. Además podemos hablar de la vulnerabilidad también, no solo para como que sufren bullying, sino para gangs captar personas autistas. No podemos hablar un montón de eso. Wow, pero vamos. Bueno, yo no te voy a soltar nunca, querido. Ya estás casado conmigo para esto. O sea, el próximo tiene que ver cómo evitar el bullying, porque sí es un tema más que la persona con autismo tiene 9 veces más de entrar en depresión. Así que... Sí, bueno, hablamos de entre 50 y 60% de personas autistas sufren bullying a diario. O sea, es un ratio enorme. Claro, crecen, fíjate tú que ahora yo ayudo, ¿no? En el proyecto, eso que hacemos clases gratuitas a chicos ayudamos a habilidades sociales que queden con otros alumnos y tal. Y la mayoría de ellos han sufrido bullying o sufren y tienen la connotación esta del autismo muy mal, ¿no? Como que el autismo está... Eres raro, no perteneces. Y ahora muchos padres me escriben y me emociona mucho, ¿eh? Yo siempre digo, yo soy muy empático. Yo lo único que no entiendo son las emociones. Si me dices, oye, que me ha dejado mi novia, me tienes que cerrar, tienes que decirme, y estoy triste. Entonces empatizo y me pongo a llorar contigo. Pero si no, no entiendo esta parte. Y a mí eso me emociona mucho porque le dice, varios alumnos han preguntado a los papás, oye, ¿y Abraham es autista también, el profe? Dicen, sí. Y ya tienen otra connotación, ¿no? Como que tienen otra referencia, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Que entiendan que procesemos la información de manera distinta no significa que seamos ni mejores ni peores, ¿sabes? Es la sociedad la que tiene que intentar construir los puentes para que seamos, que tengamos menos dificultades. Pero la sociedad empieza en casa. Entonces, para eso, nosotros mismos tenemos que decir, ok, si mi hijo necesita 5 animales, ok, lo voy a validar que necesita confort. Y luego voy a ver cómo se lo doy y cómo le voy dando de otras maneras para que sea más útil. O sea, me encanta toda conversación contigo. Ya estamos, wow, siempre me da tanta vergüenza porque siempre nos salimos de la hora, pero yo sé que a ti te gusta hacer estas cosas y también sé que es más tarde donde tú estás en Londres ahorita. Sí, bueno, ahora son las 5 aquí, pero vamos, esto es mi interés profundo y me encanta conversar contigo, así que yo me puedo tirar. Bueno, a ver, ya, quedemos que cuando puedas la semana que viene hacemos uno sobre bullying, pero te quiero agradecer de todo corazón, de verdad, de todo corazón. Gracias por este podcast. Gracias a ti, a tu comunidad, siempre es un placer. Wow, estoy emocionada con esto, así que nada, creo que estamos completos, Abraham, así que nos vemos para la próxima. Gente, gracias, recuerden suscribirse al canal para más episodios como este.